Nuestras Biblias, por favor, en Isaías capítulo 7, versículo 14, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie cuando lo encuentren. Les invito a ponerse de pie, a tener la lectura de la palabra de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así, todos juntos por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora vamos por favor a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Vemos la profecía, ¿verdad?, dada al profeta Isaías en el capítulo que acabamos de leer, y vemos el cumplimiento de esta profecía en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios nuevamente: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos, hermanos. Amado Dios, Señor y buen Padre celestial, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo unigénito, Señor. Gracias, Señor, porque un día se despojó de su gloria, tomando nuestra semejanza, mi Dios, y caminando entre nosotros, Padre, para darnos vida y vida en abundancia. Rogamos que esta tarde salgamos edificados, Señor, llenos de ti, de tu presencia, Señor, y alimentados con tu santa palabra. Mi Dios, por favor, que tu Santo Espíritu sea obrando en esta tu iglesia. Recibe la gloria y la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Todos estamos aquí y comenzamos la vida cristiana desde aquel día que Cristo perdonó nuestros pecados. Si no hubiera sido por el perdón de nuestros pecados, entonces ninguno estaría aquí. Y qué importante, hermanos, es dar gracias a Dios por ese sacrificio que Él hizo. Si Cristo no hubiera venido a la cruz del Calvario, hermanos, ¿dónde estaríamos tú y yo hoy? Si Cristo no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario, hermanos, ¿qué esperanza habría para ti y para mí hoy? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, y quiero empezar ahí, hermanos, en esta tarde, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5, la palabra de Dios nos recuerda de dónde fuimos rescatados. Amén. Y dice la Biblia en capítulo 2, Efesios 2, del 1 al 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, ¿qué seríamos tú y yo sin la misericordia de Dios? No es que hayamos sido mejores a los que siguen allá afuera, ¿verdad?, en el mundo. Es que Dios es bueno y un día fuimos alcanzados. Dice, Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que dice que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por eso que Él merece la gloria en esta tarde. Amén, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, hermanos, Dios ya había preparado un plan de salvación para la humanidad. Y Dios había destinado que de la simiente de Eva enviaría el Salvador del mundo.
La Biblia nos dice, ¿verdad?, que la simiente de Eva pisaría la cabeza de la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y hoy tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, hoy tú y yo gozamos de 5 regalos de su gracia. Y quiero compartir justamente esta tarde de esos regalos que Cristo nos ha dado el día de nuestra salvación. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 3, versículo 25, y vamos a ver cuál fue el primer regalo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3, versículo 25. El mensaje de hoy va a ser un mensaje doctrinal. Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice así, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acabamos de leer hace unos momentos que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que a causa de vivir en los deseos de nuestra carne, éramos hijos de desobediencia y al mismo tiempo habíamos llegado a ser objetos de la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Y ahora vemos que Dios decidió pasar por alto nuestros pecados pasados. Pero ese pasar por alto tuvo un precio muy alto. Y la Biblia dice que fue la propiciación de Cristo por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación de Cristo, hermanos? El regalo de la propiciación. Es el acto por el cual Cristo, ¿verdad?, derramó su sangre en la cruz del Calvario y con su sangre apaciguó la ira de Dios sobre nosotros. Recordarás que en el Antiguo Testamento se acostumbraba a sacrificar a un cordero por el pecado del pueblo. Y una vez que la sangre se derramaba en el arca del pacto y llegaba a la presencia de Dios, entonces en ese justo momento Dios apaciguaba su ira y decidía perdonar el pecado del pueblo. Cristo con su sangre, hermanos, apaciguó la ira de Dios por nuestros pecados. Y dice Primera de Juan capítulo 2, por favor vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, hermanos. Hablando nuevamente de Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, hablando de Cristo Jesús, es la propiciación, es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también, dice, por los de todo el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a dar su vida, hermanos, por uno de sus hijos? En caso de que se requiriera, yo creo que todos los que somos padres no dudaríamos 2 veces en dar nuestra vida por nuestros hijos. ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a dar su vida por un vecino? Y ya no hubo manos levantadas. ¿Y cuántos de aquí estarían dispuestos a dar su vida por sus enemigos? Ya no hubo ni un amén. ¿Y cuántos de aquí estarían dispuestos a dar su vida por el más vil pecador? Eso es lo que Cristo hizo por todo el mundo. Dice que su sangre fue derramada no solamente por nuestros pecados, sino también por el pecado de todo el mundo. Así de maravilloso es el amor de Cristo, hermanos. El primer regalo que recibimos es el regalo de la paz con Dios por medio de la propiciación de la sangre de Cristo. El segundo regalo que Cristo nos dio, hermanos, es el regalo de la redención. Vamos por favor a Romanos capítulo 3, versículo 24, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su
gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Colosenses capítulo 1, hermanos, vamos a ver un poquito más, ¿verdad?, estos pasajes de la redención para que nos dé luz acerca de este regalo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, hermanos. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos tres leyes divinas. En la palabra de Dios encontramos la ley ceremonial. ¿Cómo debíamos presentarnos al acudir al templo por medio del Antiguo Testamento? Y las ofrendas, ¿cómo deberían ser? Gratas a Dios. Esa es la ley ceremonial. Pero también Dios dio la ley moral, los 10 mandamientos. Esa ley fue dada a todos los hombres. Y todo aquel que quebranta la ley ha pecado. Pero Dios también estableció la ley civil. Y la ley civil dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando tú y yo pecamos, hermanos, entonces tú y yo éramos transgresores de la ley. Y a causa de haber transgredido la ley, tú y yo íbamos a compadecer en un juicio delante de Dios. Y según nuestros pecados merecíamos pagar con muerte. Pero Cristo nos ofreció la redención por nuestros pecados. La redención es el acto por el cual Cristo pagó con su muerte y con su sangre la deuda que tú y yo teníamos de pecado. La Biblia dice que Cristo fue a la cruz del Calvario en 1 de Pedro 2:23 y que cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Sobre su cuerpo y los clavó en el madero. Lo maravilloso de esto, hermanos, no solamente es que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. La ley civil de Dios dice que la paga del pecado es muerte y alguien tenía que pagar por esos pecados. Ya éramos nosotros, o en este caso era Cristo. Era necesario que Cristo muriera, hermanos. No solamente que Cristo cargara nuestros pecados. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, estaba pagando nuestra deuda. Y Él ofrece, hermanos, entonces el perdón de pecados. Él ofreció el pago por nuestros pecados para librarnos de la esclavitud del pecado, para darnos libertad de la condenación del pecado y para rescatarnos del abismo de las tinieblas y traernos al reino de la luz admirable. Quiero la participación de 3 voluntarios esta tarde. ¿Quién me ayuda, hermanos? Varones o hermanas, alguien 3, ¿verdad? Necesito 3 voluntarios, por favor, para explicar el regalo de la redención. ¿Alguien más? Necesitamos otros 2 voluntarios. Allá atrás, ¿alguien me ayuda? De este lado, otro voluntario. Adelante, hermana, pásele, por favor. Otro voluntario, necesitamos otro más. Ahí vienen 2. De este lado, hermana, adelante. Recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo ministrando aquí en la tierra, el Imperio Romano tenía bajo subyugación al pueblo judío. Y en aquel entonces se acostumbraba mucho, hermanos, a tener esclavos. Y normalmente había un mercader de esclavos, donde se compraba y se vendía esclavos. La palabra que aparece para redención en la Biblia tiene 3 definiciones. La primera palabra de redención es agorazo. Y vamos a imaginarnos en esta tarde, ¿verdad? Vamos a ilustrar lo que estaba ejemplificando nuestro Señor cuando estaba escribiendo esto. Vamos a imaginar que nuestra hermana, ¿verdad?, se dedica al mercader de esclavos. Ella se dedica a vender esclavos. Y vamos a ilustrar en esta ocasión que nuestro hermano va a ser el esclavo, ¿verdad?, que se va a tratar en el mercado. Y nuestra siguiente hermana va a ser la que va a comprar al esclavo. La primera palabra para redención es agorazo, que significa comprar para volver a vender. Es decir, ella había adquirido un esclavo para volverlo
y negociar. Y ella lo compraba de la misma manera para volverlo a revender. Eso no es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Nos compró con su sangre, pero no nos volvió a vender. La siguiente palabra es exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado. Es decir, la hermana viene a subastar a su esclavo y es vendido a la hermana. Pero ella ya decide no volverlo a vender. Sin embargo, se lo lleva a casa para que ahí sea su esclavo. Lo sacó del mercado, pero su condición siguió siendo la misma. La palabra que describe la obra de Cristo en la cruz por nosotros es lucro, que significa comprar. La hermana adquirió un esclavo por precio y lo vendió por precio. Ella pagó el precio por este esclavo, pero una vez que este esclavo pasó a ser propiedad de la hermana, ella decidió dejarlo completamente en libertad. Recordemos que antes, hermanos, los esclavos no tenían valor propio, ni voz, ni voto. Habían perdido su identidad, pero ella pagó el precio y ahora, siendo ella la dueña, decide dejarlo en libertad y darle su autonomía. Eso es lo que justamente Cristo hizo por nosotros, hermanos. Compró con su sangre la redención de nuestros pecados para dejarnos en libertad. Por favor, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oh, hermanos, qué hermoso es eso, ¿verdad? Haber sido rescatados del dominio de las tinieblas, haber sido rescatados del dominio de la muerte. ¿Qué hombre ha escapado de la muerte? Nadie. Ni nuestro Señor Jesucristo escapó de ella, se enfrentó a ella. Pero Él ya venció la muerte y nos rescató del dominio de la muerte. Por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 2, hermanos, en esta tarde. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 y 15. Veamos la libertad que Cristo nos ha dado, hermanos, por medio de la redención de su sangre. Dice: así que por cuanto los hijos, hablando de nosotros, participaron de carne y sangre, Él, también hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar. Hermanos, Él nos compró por precio para dejarnos en libertad, y librar a todos los que estaban por el temor de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos liberó del dominio de la muerte, Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, y Cristo nos dio libertad de la condenación eterna por medio de la redención. El siguiente regalo que Cristo nos ofreció, hermanos, está en Romanos 5, del 10 al 11. Vamos a ver lo que dice nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículos del 10 al 11. Dice la palabra de Dios así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice? La reconciliación. El siguiente regalo que Cristo nos ofreció en la cruz del Calvario fue el regalo de la reconciliación, hermanos. Es el acto por el cual Cristo quitó la enemistad del hombre con Dios. Y Cristo estableció nuevamente la comunión entre Dios y el hombre. Dice Colosenses capítulo 1, hermanos, vamos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 22. Colosenses 1, 20 y 22. Dice así:
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículo 14, hermanos. Vamos por favor allá un libro antes. Efesios 2, 14. Dice así: porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando del pueblo judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella, ¿qué dice? Las enemistades. Cristo nuevamente nos abrió, hermanos, el acceso al reino de los cielos. En el huerto del Edén, el hombre tenía comunión con Dios, pero a causa del pecado esa comunión se rompió. Pero Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, estableció la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios no desea que los hombres perezcan. Dios desea que hoy se arrepientan y vengan a la reconciliación con Dios. Amén. Ya su deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Y aquí nuevamente quiero a otras dos personas voluntarias para ilustrar el regalo de la reconciliación. Otros dos voluntarios. Nuestro hermano está apuntado, pásele. ¿Alguien más? Uno más. No tengan pena, ¿verdad? Uno más. Necesitamos otro. Adelante, hermano, pásele. Aquí, hermano, está bien. Para que dos personas vivan juntas en esta vida, es un camino difícil a seguir. Amén. Qué hermoso es cuando vivimos y caminamos en un mismo sentir, pero no siempre podemos llevarnos bien cuando hay dos personas juntas. Y normalmente a veces hay roces, hay diferencias, y eso genera un conflicto, ¿sí o no? No importa cuánto hayamos madurado, seguimos teniendo conflictos a veces. Y para que haya conflictos se necesitan dos partes. Yo no conozco a alguien que pelee consigo mismo en el espejo. Y vamos a representar a estas dos partes. Vamos a suponer, ¿verdad?, que él es el ofensor y que él es el ofendido. Normalmente se necesitan esas dos partes para que haya un conflicto. No sabemos la razón por la que hayan estado discutiendo, pero las cosas se salieron de control y las palabras de él subieron de tono y comenzó a ofenderlo. Y él simplemente recibió el daño y salió ofendido. La primera palabra, porque también hay tres palabras griegas para la palabra reconciliación. La primera palabra es dayasomai, que significa que dos personas se ofenden. Y una vez que los dos discuten, normalmente, ¿qué pasa cuando dos personas están al rojo vivo discutiendo? ¿Qué hacen cuando están en casa discutiendo, hermanos? Estaban por probar los alimentos, ¿verdad? Y las cosas se salieron de control. ¿Y qué hacemos? ¿Cada quien se va por su? ¿Sí o no? Entonces estas dos personas se ofendieron
y en ese momento deciden apartarse, pero justamente cuando se apartan, hermanos, su conciencia no los deja en paz y ambos saben que la regaron y él decide volver y también él decide volver y pedirse perdón. Pero hermanos, en el mundo real, yo no he visto que eso pase. Cuando las dos personas se ofenden, yo no veo que ninguno doblegue su orgullo. La otra palabra, ¿verdad?, que se utiliza para reconciliación es apocatallazo, donde una persona ofende a otra y otra persona es ofendida. Y en ese momento los dos deciden apartarse, pero justamente, ¿verdad?, la persona que ofende, la persona que agrede, la persona que insulta, una vez que se separan dice, bueno, creo que me pasé de la raya esta vez, me excedí. Y creo que las palabras con las que insulté a la otra persona fueron demasiado altas. Así que aquí este ofensor reconoce sus fallas y dice, ok, necesito ir a pedirle perdón al ofendido. Y en ese momento viene y le pide perdón. Pero yo tampoco veo que eso en la vida real pase. Normalmente, hermanos, cuando alguien ofende, todavía el ofensor se hace la víctima y espera que el ofendido todavía doblegue más orgullo y venga a pedir perdón al ofensor. Yo es lo que he visto. Y normalmente nadie cede. Pero la palabra reconciliación, hermanos, que aparece en la Biblia es catallazo. Y eso es justamente lo que describe la obra de Cristo, hermanos. Tenemos nuevamente aquí al ofensor y tenemos aquí al ofendido. Y él, ¿verdad?, con alevosía y ventaja verbal y físicamente agrede a esta persona. Los dos se van molestos. Pero a pesar de que él recibió el daño y los dos están molestos, él camino a casa reconoce que no puede estar en paz con su hermano si no regresa a reconciliarse. A pesar de que él recibió el daño, decide en ese momento doblegar su orgullo a pesar de que fue avergonzado y pisoteado. Y una vez más decide volver a buscar al ofensor. Y a pesar de que él falló, él está dispuesto a perdonar. Y le dice, no te preocupes, te perdono, paso por alto tu ofensa. Y eso es justamente lo que Cristo hizo. Cuando tú y yo pecamos, ¿a quién estamos ofendiendo? Y a pesar de que Dios es el agredido, Él decidió pasar por alto nuestros pecados pasados. Y aún de ello decidió recibir el agravio cargando nuestros pecados en la cruz y decidió, siendo Él el ofendido, decidió perdonarnos a nosotros los agresores. Ese es el regalo de la reconciliación que Cristo ha ofrecido. Pueden tomar su lugar, hermanos. Por favor, acompáñenme a 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, siendo Dios ofendido, decidió perdonar al ofensor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Estamos ahí, hermanos? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oh, hermanos, qué hermosos son estos pasajes. En esto consiste el amor. No en que tú y yo hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros. Hermanos, eso nos muestra que el amor que Dios tuvo por la humanidad fue una decisión de Dios. Él no nos amó porque hayamos sido buenos. Él simplemente nos amó porque Él es amor. Y su amor hizo que pasara por alto nuestras ofensas. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Por favor, acompáñenme. Lucas capítulo 19, hermanos, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos?
Cuando Jesús sanaba enfermos, cuando Jesús sanaba endemoniados, en lugar de que glorificaran a Dios, ¿cómo le llamaban a Cristo? Demonio tiene. A pesar de que Él visitaba a los enfermos, a pesar de que Él se compadecía de los ciegos y de todas las multitudes porque las veía como ovejas sin pastor, muchas veces buscaron una vez aventarlo de un peñasco, ¿verdad? Y escapó en medio de ellos. Hasta que lograron su cometido al arrestarlo y crucificarlo. ¿Y cuál era el corazón de Cristo? Dice versículo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Perdón, ¿qué les dije? Capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué dice? Oh, hermanos. ¿Cómo actúa el hombre sin Dios? Un hombre que no tiene temor de Dios y que no ha venido a los pies de Cristo, hermanos, es capaz de cualquier cosa. La Biblia dice que actúa como un hombre irracional. Crucificaron al autor de la vida y él enmudeció, dice la Biblia en Isaías capítulo 53, delante de sus trasquiladores. Y no abrió su boca y como oveja fue llevado. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Por amor a ellos. Y todavía le vituperaban en la cruz cuando estaba clavado. Si tú dices que eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Si has salvado a otros, sálvate a ti mismo. Él pudo haberle pedido a los ángeles que lo bajaran, pero enmudeció su boca y no se bajó de la cruz. Y murió ahí por amor a nosotros. Hermanos, para ofrecernos el regalo de la reconciliación. El siguiente regalo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, hermanos, lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 7. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 7, hermanos. ¿Estamos ahí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Efesios capítulo 2, versículo 8, hermanos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Hace rato entonábamos un himno muy hermoso que yo no había oído, me gustó. Como decían, no son mis méritos, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Hermanos, el cuarto regalo que Cristo nos dio en la cruz es el regalo de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Una dádiva, es un regalo que no merecíamos. ¿De qué otra forma podemos explicar la gracia de Dios, hermanos? Hay una diferencia entre gracia y misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Alguien me dice? ¿Tú y yo? ¿Sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada? Y por sus misericordias, hermanos, tú y yo somos bendecidos. Porque si Cristo nos tratara, hermanos, como tú hoy trataste a tu vecino, como tú hoy trataste a tu cónyuge, como tú has tratado esta semana a tu prójimo, si tú lo trataras, si Dios te tratara a ti como tú tratas a los demás, ¿qué merecerías hoy? Hermanos, a veces somos muy impacientes con otros. A veces somos prontos para juzgar. Y si Dios nos tratara así, por una falta que tuviéramos, hermanos, ¿dónde estaríamos? O ya estaríamos consumidos, si Él nos recompensara como lo realmente merecemos. Pero ¿qué dice Salmos capítulo 103, hermanos? Vamos por favor primeramente a Salmos capítulo 103. Y primero quiero que entendamos lo que es la misericordia de Dios para entonces comprender lo que es la gracia de Dios. Salmos capítulo 103. ¿Estamos ahí? Del versículo 8 al 11.
Lo voy a leer desde el versículo 3, hermanos. Bueno, todo el capítulo hasta el 11, porque hay mucho que decir. Bendice alma mía a Jehová, dice el rey David, y bendiga todo mi ser su santo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda que si hoy eres bendecido y beneficiado es por la misericordia de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, no porque haya sido bueno, porque te ama. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande. Yo creo que ese versículo es un versículo que la mayoría de los cristianos sabe. Misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos en la primera falta? Le decimos, siéntate a comer, y por allá anda todavía dando vueltas. Ya te dije que te sientes a comer, y por ahí anda todavía. Bueno, y más si te hace un berrinche, ¿cómo lo tratas? Juicio, luego. ¿Y cuántas veces Dios nos ha mostrado su voluntad y nos ha dicho, haz esto? Y no lo hacemos. Dios te dice, corrige esto, y no lo corregimos. Dios dice, deja de hacer aquello, y no lo dejamos. Y Dios es misericordioso. ¿Y qué más sigue diciendo? Versículo 9 al 11. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará. Hay algunos aquí que por sobrenombre les ponen dinamita pura, ¿verdad? A la primera fricción explotan. ¡Fum! Y pierden el control. No así Dios con nosotros, hermanos, porque Él es misericordioso. Dice versículo 10, no guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras, ni nos ha pagado conforme a nuestros, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que por su misericordia no hemos sido consumidos, hermanos. Por su misericordia hoy tú y yo estamos vivos. Por su misericordia, tú y yo hoy somos bendecidos más de lo que merecemos. Hermanos, entonces la misericordia de Dios también es un regalo. Pero entonces eso es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no nos da lo que realmente merecemos. Nos da aquello que no merecemos. Pero entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Alguien me dice? Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Es una ilustración para dimensionar el regalo de la gracia de Dios. Y todos conocemos lo que es una persona mendiga, ¿verdad? Un mendigo. Normalmente, pues su aspecto no es algo limpio, vive debajo de los puentes o en las calles y se la pasa mendigando un bocado o una moneda para comer, ¿verdad que sí? Y bueno, había un mendigo, ¿verdad? Con mucha hambre, andrajoso, con el cabello largo, ¿verdad? Hipiento, y se acercaba a mendigar. Pero por su mal aspecto y su olor, mucha gente prefería no acercarse. Y este hombre tenía hambre. Así que se acercó a una tienda de abarrotes y cuando se acercó miró que el que atendía la tienda no estaba por ahí merodeando. Entonces este mendigo aprovechó la ocasión para tomar productos y llevárselos y comerlos. Justamente cuando iba saliendo, ¿verdad? El que atendía la tienda se dio cuenta, lo persiguió, lo correteó y lo alcanzó. Y forcejeó con él por la mercancía y le dijo, págamela. Aquel hombre, ¿verdad? En su desesperación, por su hambre, forcejeó. Y tanto era el tironeo, ¿verdad? Que este hombre accidentalmente empujó al joven que atendía la tienda y aquel joven, ¿verdad? Cayó de espaldas y se desnucó. Ahora había cometido un crimen más grande este mendigo. Primero había sido ladrón y ahora era asesino. Cuando él vio lo que acababa de pasar, inmediatamente volteó para ver si nadie lo vio y quería esconderse. Todos los vecinos supieron lo que había pasado.
Las autoridades lo encontraron, lo arrestaron y lo enjuiciaron, lo llevaron a su juicio. Y estando en su juicio, ¿verdad? El juez dictó sentencia y como había asesinado a un hombre, aunque haya sido accidental, había cometido un crimen y su condena era la muerte. Cuando el juez había dictado la sentencia, antes de dictar la sentencia, ¿verdad? Si no había otro testigo, y en ese momento antes de que el juez dictara sentencia, un hombre interrumpió el juicio, se metió a la corte. Y oh sorpresa, aquel hombre que interrumpió, ¿verdad? Se acercó ante el juez y pidió una audiencia. Y el juez le dijo, ¿tú eres testigo? No. ¿Quién eres tú? Yo soy el padre del muchacho que falleció. El juez le dio permiso, pásele. ¿Tiene algo más que decir? Sí, yo estuve escuchando este juicio. Sé lo que merece este hombre. Yo entiendo que mató a mi hijo y sé que se lo merece. Este padre estaba desgarrado, pero con todo ello dijo, ¿y qué otra opción hay para que este hombre quede libre? El juez dijo, bueno, la multa de este hombre es muy alta y dudo que alguien pudiera pagar la muerte de un joven. Este hombre le dijo, ¿cuánto es la multa? ¿De cuánto es la deuda? El juez le dio la cuenta y este hombre, el padre de familia, decidió pagar esa cantidad que se le estaba pidiendo. El juez no entendía y le dijo, ¿estás seguro, señor, de lo que va a hacer? Él mató a su hijo. Sí, señor juez, estoy dispuesto a pagar su deuda. Este hombre pagó la deuda y en ese mismo instante entonces el juez dictó sentencia y ahora que había sido pagada la deuda de este vagabundo, el juez dictó libertad porque se había pagado la deuda. Eso es justamente lo que Cristo hizo por nosotros. Dios vio que nosotros matamos a su hijo, pero con todo ello quiso pagar nuestra deuda. Y el juez dictó libertad para nosotros. La misericordia de Dios, hermanos, no nos da lo que tú y yo merecemos. Cuando este vagabundo salió de la corte, salió y aquel padre de familia estaba a la salida esperando lo que saliera. El vagabundo sale y se encuentra con ese hombre y estaba avergonzado porque era el padre del muchacho que había fallecido. El vagabundo no sabía si darle las gracias o pedirle perdón. Y hizo las dos cosas. Gracias por liberarme y perdóneme por lo que hice. Pero dentro del vagabundo había miedo, pensando que al salir del juicio, aquel hombre haría justicia propia por la muerte de su hijo. El padre de familia le dijo al vagabundo, acompáñame por favor, quiero que vayas conmigo a la casa. El vagabundo iba, ¿verdad? Pues agradecido, pero iba con incertidumbre de lo que iba a suceder en la casa de este hombre. Llegando a la casa, el padre de familia le preparó un desayuno y le dijo, ¿tienes hambre? Sí. Y le sirvió, ¿verdad? Lo que tenía. Le sirvió leche, le sirvió jugo, le sirvió unos huevitos, ¿verdad? Recién hechos. Le dio pan y le dijo, siéntate y come. Y el vagabundo, ¿verdad? Al ver todo eso, vio todo un manjar. Y mientras el vagabundo comía, ¿verdad? Aquel padre de familia le dijo, cámbiate, la ducha está lista, métete a bañar, rasúrate. Y cuando este vagabundo se fue a la ducha, ¿verdad? Vio unas ropas limpias y vio unas ropas nuevas. Y entonces se duchó, se rasuró y dejó sus ropas viejas y tomó aquellas ropas que estaban preparadas para él. Salió de la ducha como un hombre completamente nuevo, vestido de ropas limpias. Hermanos, eso es la gracia de Dios. La misericordia de Dios no te da lo que tú mereces, pero la gracia de Dios te da más de lo que tú mereces. Este hombre no merecía el perdón y lo recibió. Y una vez que fue perdonado, todavía fue revestido y fue transformado en un hombre nuevo. Y el padre le dijo a este vagabundo, ¿no te gustaría tener una vida nueva?
¿No te gustaría ser un hombre de bien en la sociedad? ¿No te gustaría ganarte la moneda y el pan de cada día con tu sudor y tu esfuerzo? Sí, pero por mi aspecto nadie me quería contratar, por mi aspecto nadie me quería ayudar y por mi aspecto nadie me tendía la mano para salir adelante. El padre de familia le dijo, no te preocupes, tengo amigos que te pueden dar trabajo. Así que hizo una llamada y le consiguió trabajo. Y le dijo, a partir de hoy tienes un horario, tienes un jefe y tienes un empleo. Y le dio una vida nueva. Eso es justamente lo que Cristo hizo con nosotros, hermanos. No solamente pasó por alto nuestros pecados, sino que nos vistió con ropas limpias y delante de su Padre nos presentó siendo santos, siendo puros, siendo justos, cuando tú y yo no lo éramos. Cristo sació el hambre espiritual que nuestra alma tenía. ¿Te acuerdas cuando estábamos sin Cristo? Estábamos sedientos, estábamos sin esperanza, estábamos angustiados buscando al Dios verdadero y tal vez íbamos de iglesia en iglesia, de parroquia en parroquia, buscando la verdad de Dios y nadie nos decía cómo ser salvos hasta que venimos a Cristo y fuimos saciados. Y dice la Biblia que no solamente nos dio vida eterna, sino que nos dio una vida nueva. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Dice por favor en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Lo voy a leer desde el versículo 9, hermanos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Ahora somos bienvenidos al reino de Dios por la gracia de Cristo. El quinto regalo que Cristo nos ofreció en la cruz del Calvario, hermanos, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Es un texto que la mayoría usamos cuando evangelizamos. ¿Y qué dice? Mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. El quinto regalo que Cristo nos dio, hermanos, fue el regalo de la adopción. No éramos parte de la familia de Dios, pero ahora somos parte de ella. No por nuestros méritos, sino por la gracia de Cristo. La adopción es el acto por el cual Cristo nos da el poder legítimo de ser hechos hijos de Dios. Dice Gálatas capítulo 4, hermanos, vamos terminando. Gálatas capítulo 4, 2 citas más. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5. Pero Dios envió a su Hijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Primera de Juan capítulo 3, hermanos, vamos por favor a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice,
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hermanos. Dios afirma que ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos. No somos extranjeros a las promesas de Dios. No somos ajenos a las promesas de Dios. Ahora somos parte de ellas, de la herencia venidera en el reino de los cielos, hermanos. Somos adoptados y somos parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Aquí termino, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice así: así que ya no sois extranjeros. Esa palabra extranjero significa ya no somos extraños, ya no somos enemigos ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Eso es lo que Cristo nos ofreció en la cruz del Calvario, hermanos. Es un privilegio ser hijo de Dios. Es un honor ser hijo de Dios. Yo prefiero ser hijo de Dios que ser hijo de Andrés Manuel López Obrador. Muchos hermanos hablan más de política con sus amistades que de Dios. Conocen más de política que de Dios. Y sus afines son más apegados a la política que a Dios. Y si alguien les llega a preguntar, ¿eres cristiano? Tristemente muchos que hacen, hermanos, lo niegan. Hermanos, recordemos que Cristo no nos negó. Hermanos, es un gozo servir a Dios. Tú tienes herencia con los santos en el reino de los cielos. Y eso es gracias a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias.